Bueno, ya tenemos a Percy Vilches, él es analista político y director de Libertad Bajo Palabra. Percy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho, el programa Las del Estribo. Muy bien, buenas noches. Qué gusto estar nuevamente en tu programa. Percy, ¿cómo estás? Coméntanos, Percy. Hemos tenido una serie de cambios en una cartera tan importante y la que le preocupa a la población justamente porque estamos con un índice de delincuencia tan grande y la población no sabe qué hacer. Vemos asaltos a diario, a mansalva, y no nos interesa si la mujer tiene un niño, si está embarazada, si es un anciano, etcétera. Y la cartera que hoy en día nos preocupa, bueno, aparte de la de salud, aparte de la educación, también es la del Ministerio del Interior, y este cambio de los ministros. Dime, ¿qué te parece este tema? Me parece que es el detonante de la falta de posibilidades o de condiciones que tiene Sagasti para llegar a establecer una buena política para el bienestar del país, ¿no? Que desmientes los propósitos iniciales que él manifestó cuando asumió la presidencia, que inclusive se iba a desvincular del Partido Morado. Eso no se ha cumplido ni cuenta de su vigente candidatura a la vicepresidencia, ni mucho menos por la intromisión de muchos personajes del Partido Morado en piezas clave del engranaje estatal y que tiene severas complicaciones en el entorno del Ministerio del Interior, ahora mismo en la DINI, que es la división que se encarga de la inteligencia, eh, digamos en el nivel estatal, se ha puesto a un integrante del Partido Morado. ¿Eso qué implica? Prácticamente que el Partido Morado va a tener las puertas abiertas para tener todo tipo de información acerca de los ciudadanos de una manera que es indebida y que les da una ventaja absolutamente indeseada, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Queremos saber tu perspectiva, Percy, ¿no? Estamos viendo la moradización, podríamos decirlo, en cuanto a lo que viene a ser la Claro. política, es decir, estamos en ese momento con un presidente Sagasti que le llaman el Don Quijote, ¿no? Que siempre, pues, uno lo ve para variar, ¿no? Al político, lo ve tan encantador cuando asumió la presidencia, tan bonachón, tan lindo, tan buena gente, y nos dice, como siempre, pues que va presidir el país pues con una independencia y al estilo ya, lamentablemente, sus antecesores, ¿no? Y el tema de Vizcarra, Merino y Breve, a las finales no desliga ese cordón umbilical con su partido materno. ¿Y qué nos espera? ¿Qué podemos pensar? Ya nos has dicho que, claro, no hay una imparcialidad en cierto modo, pero ¿qué nos espera a los peruanos? ¿Así vamos a quedar nosotros o también de repente tú crees que prosperará también otra vacancia? ¿Lo dejaremos de lado a este presidente Los, Sagasti? los peruanos, por lo pronto, según las últimas encuestas, no confían prácticamente en nadie, ¿no? ¿Tú has visto los reportes de la clase de personas que están candidateándose para el proceso de abril del año entrante? Han salido con cifras muy importantes que no votarían bajo ningún caso por esa clase de gente, ¿no? Ahora inclusive Forsyth, por otro lado, ha reducido hasta un 10% el aval que tuvo en un primer momento y el resto de los candidatos oscilan entre 5 y 4 puntos portuales, que tiene una variación hasta de 2,8 lo que se ha hallado ahí, según la encuesta de Datum. Entonces, francamente, la gente está en una desesperanza total y muy bien justificada. Y tan justificada que podrían llegar a los extremos de, en el proceso de abril del año entrante, enviciar sus votos, y tú sabes que constitucionalmente un porcentaje, creo que es el 60 y tantos por ciento, no recuerdo ahora exactamente, se tendría que anular, porque ninguno de los candidatos tendría pues una representatividad. Entonces, imagínate que podría ser muy saludable por cuenta de la indignación popular si tuviéramos en este momento un buen ejercicio presidencial, pero Sagasti ha demostrado que no tiene esas competencias, ¿no? No solamente no ha cumplido con que sea un gobierno multipartidario, sino que persiste en este tipo de políticas enajenadas que son, no sé, por un lado son populistas, por otro lado pueden ser sobreideologizadas por lo bajo,
el caso de la policía ha sido tremendo, porque indudablemente que la policía es una de las instituciones más corruptas que hay en el país, sin duda alguna, pero no por ello, mucho menos proviniendo de un partido como el Partido Moreno, ninguna esencial de moralidad, según como yo lo veo, se pone en este ejercicio tan arbitrario que perpetúa la, digamos, enemistad ficticia que se daba entre Vizcarra y el fujimorismo, como si Vizcarra hubiese en algún momento algo de esto. Acá quieren venderle a la población de que hay un personaje que tiene muchos años de política, el mismo Sagasti tiene más de 40, 50 años de política, y que está en los últimos años, y Pablo Guzmán, que es un individuo de lo peor, que va a luchar plenamente contra la corrupción. Acá no existe, tampoco no ha luchado contra la corrupción, eso ha sido una ficción que se ha dejado creer, ¿por qué? Por el odio que hay hacia el fujimorismo, odio que está muy bien, se puede justificar, es otro movimiento nefasto, sino que yo a las conclusiones que llego en mis análisis de la realidad nacional veo que el fujimorismo es tan negativo como cualquiera de los otros partidos políticos que están en ejercicio en este momento. Desastre. Se ha hablado de que parece el sueño o la fantasía de un anárquico absoluto, ¿no? Dime, Mercedes. Sí, a las finales todos están cayendo en una misma canasta y la desesperanza, mi estimado, es de que la población, como bien lo manifiestas, no sabe por quién votar. Usted televidente que nos está viendo, ¿por quién votaría? Es de verdad una gran incógnita, porque lo han dejado abandonado y por eso tenemos, se dicen las cifras que son 40.000 muertos, 50.000 muertos, ya usted sabe que ya han sobrepasado los 100.000, porque ¿a quién no le ha tocado una persona que ha fallecido por COVID? ¿A quién no? Un amigo, un familiar. ¿Cuántos? ¿Decenas de miles? Claro. Miles, Percy. Entonces, la gente está desesperanzada. Lo peor que puede ocurrir es que los han dejado morir. Muchos no han llegado ni al hospital. Qué angustia. Cuando han llegado les han dicho, espere una cama, la gente ahogándose. De verdad no me puedo imaginar, gracias a Dios, no he tocado directamente a mi familia, pero sé de amigos que han pasado momentos difíciles y eso es algo pues irreparable, Percy, que en algún momento pues habrán, se llegará a un tema, a una comisión de la verdad quizás, ¿no? Para ver qué es lo que pasó realmente, porque hay muchos temas ocultos. Entonces, en conclusión, la gente anda preocupada, anda desesperanzada, no sabe qué hacer, no sabe por quién votar, viene cada candidato, quizás la esperanza era Sagasti, lo vemos tan amable, tan lindo, y total nos sale que es más morado no hay ninguna que el maíz morado. Sagasti, que el maíz morado. Verla, entonces ¿no? ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, otro tema, tenemos también la pregunta, ¿y el parentesco entre el ministro de Interior y Gino Costa, qué te parece? No, a mí me parece eso algo menor, pero pero en todo caso es una demostración de que siguen vinculándose con gente que es estrictamente del Partido Morado, ¿no? Eso me parece más relevante que sea pariente de Costa el hecho de que haya tenido la secretaría del Palacio. O sea, es un funcionario de la mayor cercanía con Vizcarra, no, perdón, con Sagasti. Y digo, ¿cuál es el problema? La manipulación que se da en los medios de prensa tradicionales a la conducta de Aliaga, el ministro renunciante. Inclusive se quiere inventar, para desprestigiarlo, que la quiso grabar a Bermúdez para dejarlo en el plan, simplemente es un pobre diablo, un soplón. ¿Y eso a cuenta de qué? A cuenta de que asume la cartera y estar en desacuerdo con la política de Sagasti. Yo digo, pero ¿qué cosa tiene la cabeza los senados que escriben desde esa perspectiva en un montón de medios como La República, etcétera, que hay que decirlo con nombre propio? O sea, uno recibe una cartera, muy bien, tiene dos posibilidades. Conversas con el presidente acerca de lo que vas a hacer exactamente. Ahora, si no hay una conversación, se entiende que asumes y vas a ver cuál es el estado situacional del sector y sobre la marcha vas a proponer medidas, por ejemplo, las cosas que hayan estado equivocadas. Indudablemente que la acción de Sagasti contra la policía, por más que la policía sea una institución plenamente o casi plenamente corrupta, que por supuesto necesita una reforma,
el pueblo ha señalado de que tienen que ver cómo reparar el atropello que se ha hecho contra más de 18 generales. O sea, no están haciéndolo con cualquier clase de gente. Puede ser que entre esos generales, ¿cómo no? Haya algunos que sean corruptos. Casi me resisto a creer, pese a que soy bastante escéptico, que la totalidad de ellos hayan estado entrometidos en actos de corrupción. En todo caso, hay procedimientos. No se puede actuar de esa forma, y menos para satisfacer las ambiciones de Julio Guzmán, que quieren gobernar antes de ver si lo ganan en las elecciones. Ahora tú me decías cómo la ciudadanía, la población electoral está desesperada, está desconsolada. ¿Qué cosa hace Julio Guzmán queriendo ser presidente? ¿Qué cosa hace Forsyth, que no es nadie, que es un tipo, no sé si habrá leído 10 libros, es un arquero que hizo una pésima victoria? ¿Cómo es posible que haya gente que le quiere endilgar el voto? ¿Te das cuenta? Si tienen una fantasía, que lo pongan en un póster en su cuarto y punto. Si quieren su muñeco, y que se haga un muñeco de plástico exacto y se lo lleven a su casa. Pero ¿cómo es posible que individuos tan limitados opten por la presidencia y, lo peor, que tengan aval de la gente? O sea, la gente también se busca y cava su propia tumba, su propio infierno. ¿Qué medidas habría para solucionar eso? Es un trabajo que ya ni siquiera podemos mandarlo a largo plazo, porque de 2021 a 2026, con la nómina de candidatos que están ahora en disposición, es un abismo completo. Entonces la gente tiene que recapacitar y dejar de endilgarle los votos a cualquier, ¿no? O a cualquier ridículo cada 5 años. Mira la vergüenza de presidentes que hemos tenido en los últimos años. Ollanta Humala, que apenas dice horas seguidas. El mismo Pepe, 50 años siendo un gran ladrón y un lobista, con hasta procesado inclusive. Toledo, peor. O sea, olvídate. Y la gente, y la verdad que no se hace ni caso a satisfacer el legado de los independientes. Acá prácticamente no se ha independizado nada de nada, o nada. Percy, en las últimas semanas, ya por último, en el último mes, ¿no? Ahora resulta que el buen político o el que quiere aspirar, ¿no? A ser congresista, a ser presidente, ahora tiene que irse contra la policía. Es decir, los malos elementos son la policía por las muertes de los dos chicos en las manifestaciones del centro de Lima. Entonces, ¿cómo podemos ver y cómo podemos traducir este tema, ¿no? Es decir, su marketing es porque nadie puede abogar en pro de la policía, porque a toda la policía la meten en el saco. Supuestamente todos son corruptos, todos son malos, todos son abusivos, todos son represivos, cuando hemos visto que en la cuarentena la gente aplaudía. La gente salía a aplaudir a la policía porque eran ellos los que hacían entrar en conciencia a mucha gente que no salga y que pues haga caso al tema de la cuarentena misma, porque había pues este tema del virus, el contagio era muy alto. Entonces, ¿cómo podemos ver estos ataques de las redes sociales a la policía? Muy sencillo. Es que pasa que hay personajes que tienen acceso a los medios tradicionales o tienen acceso a la academia, ¿no es cierto? Entonces tienden a manipular y a deformar completamente las cosas que han ido pasando. Yo soy muy crítico con todas las instituciones y los partidos, los personajes, etcétera, pero no se puede ir de una manera tan ciega contra la policía. Sin embargo, hay gente que se cree ese discurso y no se dan cuenta del trato que hay. Hay personas que ven siempre en la policía o en las Fuerzas Armadas instituciones que son estrictamente represoras y que prácticamente son sus enemigos. ¿Quiénes son los que creen, por ejemplo, en la violencia revolucionaria? Entonces, la viva izquierda que se camufla, ¿no?, de socialdemócrata por fines electorales, tiene esa disposición. Está muy equivocado, pues, por ahí que ni siquiera sean patriotas. Entonces, son gente que detesta la institución y aprovechan la coyuntura para satisfacer ese odio, esa necesidad de desprestigiar a la institución, que ya no necesita mayores motivos para ser desprestigiada. Hay muy malos elementos, pero no se puede negar. Hay gente con guión, no como ha hecho, no quiero ni mencionar, una actriz de segunda categoría, que sale con una gran desfachatez, hablar que se mete la gente a ser policía
simplemente porque no tienen ninguna otra opción. Sencillamente es algo que no tiene ningún asidero con la realidad. Habrá algunos, como no, que se meten también a ser actores, actrices, a ser abogados, a ser economistas, a hacer lo que fuese, y buscan las posibilidades que hay. La verdad que es una desgracia que se atente de esa manera contra una institución que más bien reforza para que se pueda combatir verdaderamente al crimen, que es un tema que tampoco los políticos en ejercicio no tratan de una manera cabal, ¿no? Eso es. Luego te Terrible. decía, el tema de la manipulación y la tergiversación de la realidad, es decir, la disputa por el relato hegemónico. Por ejemplo, ahora en el LUN, ¿qué está pasando? Están haciendo una exposición que se está honrando a Inti Bryan. Muy bien, pero Merino, que no tiene tampoco ninguna defensa de su individuo de lo peor, pero que al final ha sido tan inepto como Sagasti, ha protestado. ¿Por qué? Porque dice que ese gobierno atentó contra la democracia. Eso es parte de la mentira que se están propagando. Merino es aceptable, correcto, Sagasti está demostrando ser un inepto, perfecto, pero no están atentando contra la democracia en el momento. Ahora, a Merino se le destituye por la muerte de las marchas, mas no por haberlo vacado a Vizcarra, porque aun cuando saben que no tienen mayores fundamentos, quieren hacer pasar como algo real. Yo creo que cualquier ciudadano consciente, y con mayor razón un periodista o un comunicador, de esclarecer en términos de cosas que están manipulando el imaginario de la gente. Esas cosas no han sucedido. Acá no hubo ningún golpe el 9 de noviembre, eso no significa defenderlo a Merino, ni mucho menos a Sagasti o al Partido Morado, pero las cosas están así. Ahora, ¿qué se hace con los muertos que hubo en el paro agrario? Yo, por ejemplo, lo puedo decir abiertamente que la lucha del paro agrario mucho más importante que la que se dio en las marchas contra Merino, porque ¿qué? Bueno, había gente que tiene gas en la cabeza que decía que son las marchas por la democracia. No tiene nada que ver. Fueron marchas para satisfacer una pretensión de algunos grupos políticos. Bien, costaron las vidas de esos muchachos. Hubo una represión indebida por cuenta del régimen de Merino. Se tuvo que largar. ¿Y por qué a Sagasti no se le pide que se largue si también ha habido muertos y represión? Eso debe, no Justamente. necesariamente siempre el análisis tiene que darte respuestas, sino dejar estas preguntas que la misma gente trate de responderse. Que es importante justamente analizar para que usted, amable televidente, saque sus conclusiones. Siguiendo el hilo de la conversación, eh, manifestabas las tristes declaraciones, porque una cosa es la libertad de opinión, ¿no? Pero, y la otra es atentar contra la imagen de una institución como es la de la Policía Nacional. Sabemos que hay gente corrupta, pero no todos son. Y ahora, la gente que aspira a ser policía, no es porque es gente frustrada, que no alcanzó, como lo dijo esta actriz, que de verdad que ha meritado pues todo el repudio de mucha gente, porque no debe tener cautela, sobre todo cuando tiene una imagen, de cómo opinar acerca de una institución. No puede decir esta señora que la policía son frustrados, prácticamente es lo que ha dicho, los que postulan a ser policías. No es así, porque como ¿Qué bien lo cree dices, ella? Percy, claro, efectivamente, mamita, ¿qué te ¿A crees quién tú? Entonces, ¿qué interpretó? podríamos decir? Aquí interpretó, por favor. Entonces, la lectura no debe ser esa, porque para muchas personas, usted, señora actriz, puede ser una líder de opinión para mucha gente, pero usted diciendo eso, usted está conllevando un caos. Usted está diciéndole que a la gente prácticamente le falta respeto a un policía cuando lo veo y tú eres una persona prácticamente, lo que usted ha dicho es que es un frustrado y que no tiene más opción que aspirar a ser policía, y no es así. No es así. Los peruanos llegan a ser policías porque tienen una vocación, así como los que quieren ser abogados, como que quieren ser ingenieros, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, usted no puede decir eso, porque de verdad es catastrófico que se mencione de esta manera a los policías que con tanto ahínco y sobre todo han luchado contra el terrorismo, luchan contra el narcotráfico, luchan contra la delincuencia. Si hay excesos, hay exceso en todos, hay malos abogados, malos periodistas, hay de todo de la viña del Señor. Es Y si preocupante hay que gente que tantos se aprovecha, actores e influencers crean que tienen las posibilidades de esclarecer lo que pasa en el medio político, ¿no?
O sea, me parece que pueden estar manipulados o pueden tener inclusive algunos financistas que les indiquen que vayan por uno u otro bando, ¿no? Qué casualidad que casi Reco- todos la dan de izquierdistas. Interesante. recordemos, Percy, el tema con Susana Villarán. Muchos Oh. actores, ¿no? Hablaron por el no a la revocatoria. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas campañas millonarias había y de por medio había dinero bajo la mesa? Entonces, ¿qué podemos pensar? Usted Mira, yo te analice, digo que en el como bien lo país dice. hay dos extremos muy negativos en el plano político. Mira, y te lo digo claramente, los fujistas, estoy de acuerdo con quienes critican a los fujimoristas, pero los antifujimos son tan negativos y son hasta tan fanáticos como los que admiran a Alberto Fujimori, que ya está por demás enumerar todos sus defectos, que fue un hombre corrupto, que asesino, en fin. Está muy bien, pero lo admiran. Y lo que más les debe pesar a esos antifujimoristas, que son prácticamente todo de izquierda, que mil veces lo prefieren a Fujimori antes que a cualquiera de ellos. El gran presidente también por ese tipo de posiciones, por la registro de Maduro, etcétera. Entonces el pueblo tampoco es que esté tan ciego, le falta instrucción, pero no es un pueblo imbécil, es un pueblo que le falta instrucción. Los quienes creen que el pueblo es imbécil tratan de manipularlo de esta forma. Yo te puedo decir claramente, la gente de izquierda y también como Fujimori, que tiene la cara ahora de insistir en postular. Se ha demostrado que no vale para nada. Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Percy, también resulta lamentable la falta de preparación de la gente que entra a la política, pero sin siquiera saber la realidad y la problemática, y lo único que hacen entran atacando a los demás. Ya se sabe bien la participación que ha tenido pues el régimen de Fujimori, de todos los que han pasado, ya se sabe, porque sabemos tarde o temprano todas las perlas que han tenido, también los aciertos que han tenido, porque también han tenido sus aciertos, pero ya sabemos Todos los las gobiernos perlas han tenido aciertos, hasta el más y criminal tuvo también, aciertos, pero hay que ver lo efectivamente, malo también. sí, y Percy, el tema aquí es, el ser político resulta hoy en día criticar todo, pero no critican porque esa crítica los lleva a tener una curul en el Congreso, los lleva a ser presidenciables, los llevan a tener cargos políticos, pero ¿por qué el político no se ocupa en hacer obra, en preocuparse en él, en su imagen, en lo que él va a dar, en vez de estar preocupándose, dime, en todo lo que ha pasado? Porque eso genera un rencón Porque no grande, tienen porque para eso están las competencias. autoridades. Simplemente porque no tienen competencias, no tienen estudios, no tienen vocación. Un amigo embajador me contaba que en Inglaterra para las personas que quieren ser políticos hay una línea de estudios en las universidades que te priorizan la economía, la historia y la filosofía. Economía, historia y filosofía. Es algo fundamental para un prospecto de político. ¿Cuántos de los miles de tipejos que se entrometen en la arena política tienen la más mínima noción de estos términos? No tienen absolutamente nada que hacer. Estoy plenamente seguro que conversar 5 minutos de una manera, digamos, decente, pero sin embargo tiene muy bien la disputa cada 5 años por una curul, por una plaza en un gobierno regional o en una alcaldía. Entonces de eso la gente se debería hartar, más o menos está harta. La oferta electoral no es mejor. Yo creo que inclusive ahora sería importantísimo que se genere uno o dos partidos, pero muy bien constituidos, con gente pensante, no inteligente, que tenga propuestas orgánicas, actuales, ideológicas. Es una desgracia la mercantilización y la banalización que se ha hecho de la política, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que tampoco es que hayamos tenido grandes estadistas en nuestra historia, sería mentirnos. Nos han hecho falta grandes estadistas. Y los que han tenido las condiciones respecto de estadistas no han llegado a ejercer el poder.
El Perú también es un país muy cruel a veces con la inteligencia o con el talento, indudablemente. Percy, y sobre todo para terminar, amable televidente, ya nos están poniendo la música del programa porque ya estamos terminando, y sobre todo, usted analice qué político que está aspirando a ocupar una curul en el Congreso, a ser presidente, presidenciable, etcétera, ha acudido, porque este programa lo ven a nivel nacional y lo ven también a nivel internacional, estamos por cable, etcétera. ¿Quiénes de ustedes que están lejos, en los lugares más ¿no? recónditos de nuestro país, en las comunidades nativas, en las comunidades campesinas, quiénes se han acercado? ¿Quiénes realmente han pisado, han caminado por la tierra? ¿Saben cuál es la realidad? La realidad, ¿qué es lo que necesitan los niños? ¿Qué es lo que necesita usted? ¿Cuál es su problemática? Si realmente tienen empatía. Empatía quiere decir si se ponen en su lugar, si se sientan a conversar con ustedes, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando usted vea a ese político, analícelo, piense por todo lo que usted ha pasado este 2020, porque ese 2020 tiene que quedar de claro ejemplo de cómo las autoridades lo trataron a usted, cómo es que cuando usted necesitaba un apoyo para llevar a su familiar a un hospital, si lo obtuvo o no, qué es lo que ha pasado, toda la crisis. Entonces usted hoy en día es el mejor juez y el mejor fiscal, porque usted con su voto tiene el poder de cambiar en algo el futuro de nuestro país. Percy, ha sido un placer tenerte aquí en el programa Las del Estribo. Y sí, un gusto también. Permíteme finalizar con una indicación a tus espectadores. Vean cuáles de los candidatos a la presidencia del Estado con clase y de un modo rotundo en las diferentes crisis que hemos tenido en los últimos años. Allí deduzcan más o menos quién vale la pena. Prácticamente ninguno. Buenas noches.